Vale, continuamos con el tema 4, con el resumen del tema 4 de atención. Ya habíamos visto el 0, el 1, el 2, 3 y ahora ya empezamos con este. Vale, tema 4. Atención auditiva y crossmodal. Bien. Introducción. Como hemos visto, la mayoría de investigaciones de finales del siglo XX se dedicaban a explorar la modalidad visual. Sin embargo, los primeros experimentos que se hicieron sobre atención utilizaron estímulos auditivos. Hoy en día, el debate que está presente es sobre los distintos tipos de atención vinculados a las diferentes modalidades sensoriales. ¿Cómo se integra la información precedente de las diferentes modalidades sensoriales? ¿Existe algo parecido a una especie de controlador atencional central de naturaleza supramodal? La resolución espacial es muy diferente. En la visión, una variedad de estímulos dispuestos a lo largo del espacio se proyecta en posiciones diferentes de la retina. En la audición, los estímulos sonoros se combinan antes de que se inicie su procesamiento sensorial. Esto hace que el tipo de investigación de los estímulos auditivos sea limitado, ya que es imposible para un sujeto procesar más allá de unos pocos estímulos auditivos. Sin embargo, se pueden presentar con facilidad diferentes estímulos en ambos oídos e investigar, por ejemplo, la capacidad de combinar información o de separar fuentes sonoras. Atención selectiva auditiva. El proceso de separar el sonido en componentes auditivos simples, fragmentándolo y analizándolo, se conoce como análisis o segregación del continuo auditivo, streaming segregation. Pueden pasar dos cosas. En un caso, puede ser que se intente seguir dos conversaciones simultáneas, el efecto cocktail party, que habíamos visto antes, donde podemos estar hablando con una amiga en una fiesta, escuchar nuestro nombre a nuestras espaldas e intentar atender a esa conversación al mismo tiempo, de forma encubierta. Esto es un ejemplo de atención dividida. En otro caso, puede seguirse una conversación e ignorar la otra, como ignorar una conversación de nuestros padres y atender al informativo en la televisión. Esto es un ejemplo de atención selectiva. En este tema vamos a tratar la atención selectiva, dejando para un apartado posterior la atención dividida. Entonces vamos un poquillo con la atención selectiva. Escucha dicótica, importante, la del sombreado. Esto ha sido pregunta de examen más de una vez. Entonces es importante que le echemos un ojo. En los años 50 del siglo XX se desarrolló el paradigma de escucha dicótica, donde se presentan por separado, en cada oído, dos fuentes diferentes de información auditiva. Colin Sherry fue el primer investigador en aplicar la escucha dicótica. En sus experimentos les pedía a los sujetos que repitieran rápidamente y sin demora, sombrearan, uno de los mensajes de escucha dicótica, oído derecho, e ignoran el otro, oído izquierdo. Al finalizar se descubrió que los sujetos eran incapaces de informar del contenido del mensaje en el oído no atendido. Sherry quiso comprobar qué tipo de información ignorada se podía captar, y descubrió que los sujetos detectaban algunos cambios y otros no. Por ejemplo, no se percataban del cambio de idioma, de inglés al alemán, ni de que el mensaje era reproducido en sentido inverso. Sin embargo, sí que se percataron de cambios en el género del hablante, de hombre a mujer, es decir, un cambio de tono igual o de la presentación puntual de un tono de 400 hercios. Es decir, detectaban propiedades físicas del mensaje ignorado, pero aspectos más elaborados, como lenguaje, palabras individuales o contenido semántico, pasaban desapercibidas. Entonces, es decir, detectaban propiedades físicas del... Ahí, eso es. Es decir, detectaban propiedades físicas del mensaje ignorado, pero aspectos más elaborados, como el lenguaje, palabras individuales o contenido semántico, pasaban desapercibidas. Vale. Otro investigador, Neville Moray, efectuó una tarea de sombreado donde presentó 35 veces una lista de palabras en el oído no atendido. Demostró que la probabilidad de recordar alguna de estas palabras fue tan baja como la de recordar palabras que nunca fueron presentadas. También descubrió que si el mensaje presentado en el oído no atendido era el mismo que el del oído atendido, los sujetos se percataban de la semejanza,
siempre y cuando el desfase temporal entre mensajes no excediera unos escasos segundos. Este resultado de Moray fue un revés para las teorías de la selección temprana de filtro rígido, ya que demostraba que el sujeto parecía haber procesado información del oído ignorado, es decir, el mensaje no atendido se procesa también hasta un punto inmediatamente anterior a la experiencia consciente. Si esta información no atendida recibía un poco más de atención, atraería la atención de los sujetos y estos serían conscientes de ella, lo que estaría en consonancia con la propuesta del filtro atenuado de Treisman. Factores que facilitan la selección. A partir de estos hallazgos de la escucha dicótica expuestos anteriormente, se concluyó que los oídos se comportan como dos canales de procesamiento relativamente independientes. Por tanto, los investigadores se interesaron por comprobar cómo algunas propiedades físicas del mensaje sombreado permitían su selección en detrimento del mensaje alternativo. Localización espacial. El lugar de procedencia de un mensaje en escucha dicótica es una clave que permite su selección frente al mensaje alternativo. Como hemos dicho antes, la resolución espacial auditiva es limitada, por lo que el número de mensajes que pueden atenderse o ignorarse también lo es. Esto se ha comprobado creando un tercer canal auditivo a través de unos auriculares, de igual intensidad en ambos oídos. En este caso, el oyente tiene la sensación de que el mensaje proviene del centro de la cabeza. Si se presentan tres canales, es decir, tres mensajes, el sombreado de uno de ellos se deteriora espectacularmente. Es decir, los oídos son canales de procesamiento diferentes, pero el potencial de interferencia entre ellos es elevado si el número de canales auditivos aumenta. Desfase, importante esto que acabamos de leer, es decir, los oídos son canales de procesamiento diferentes, pero el potencial de interferencia entre ellos es elevado si el número de canales auditivos aumenta, lo que sería esta parte de la localización espacial. Luego tendríamos el desfase temporal, pues algunas veces la selección del mensaje que ha de ser sombreado es muy difícil o casi imposible. Si las palabras de un oído coinciden temporalmente con las del otro, el sujeto cometerá muchos errores de sombreado. Si ambos mensajes se separan aplicando un pequeño desfase temporal entre ellos, se facilita la selección del canal. Bajo condiciones dicóticas, además de la localización del mensaje, la existencia de una asincronía es necesaria para facilitar la selección. Tono, frecuencia, El tono actúa como filtro y facilita la selección de una información en detrimento de otra. El tono básicamente es como un filtro ahí. Y lo que está haciendo es facilitar la selección de una información en pos de otra, en detrimento de otra. Esto está en línea con la teoría de Broadbent. Es más fácil atender un mensaje e ignorar el otro si los tonos son diferentes entre sí. Por ejemplo, si un mensaje es pronunciado por un hombre y otro por una mujer. 2.3. El procesamiento semántico de la información no atendida. Moray, 1959, se percató de que la secuencia "puedes parar ahora", presentada en el oído no sombreado, hizo que solo un 8% de los participantes detuviera la tarea. Sin embargo, la secuencia era precedida por el nombre del sujeto. Detenían la ejecución el 33% de los participantes. Importante, lo del nombre del sujeto, ¿vale? Treisman, 1960, presentó dos mensajes diferentes en escucha dicótica. Eran relatos grabados por la misma voz. La primera mitad de cada mensaje fue presentado en un oído y la otra mitad en otro. Los participantes a menudo saltaron al canal no atendido en el punto en el que el mensaje se fraccionaba y pasaba al otro canal, pero generalmente regresaban al canal originalmente atendido tras una tras otra, o dos palabras. Por ejemplo, si la secuencia presentada para sombrear en el oído izquierdo era "vi a la niña el libro de física", y la presentada a ignorar en el derecho era "devuélveme hoy saltando en la calle", uno de los participantes sombreó "vi a la niña saltando el libro de física". Este resultado demuestra que la información del canal no atendido podría ser analizada en un nivel semántico, o al menos que este análisis semántico se practicaría en el momento en el que el mensaje atendido dejara de tener sentido. Corting y Good, 1972,
condicionaron a varios participantes a esperar una leve descarga eléctrica al escuchar el nombre de ciertas ciudades. Después, los participantes realizaron una tarea de escucha dicótica, en la que el mensaje no atendido incluía los nombres de las ciudades condicionadas. Los participantes afirmaron no ser conscientes de haber escuchado el nombre de ninguna ciudad en el oído no atendido, pero mostraron cambios significativos en la conductancia de la piel, una respuesta fisiológica al estrés, cuando aparecieron los nombres de las ciudades condicionadas. ¿Esto qué nos da a entender? Pues que los nombres de las ciudades sí fueron analizados semánticamente, pero en un plano inconsciente, ¿vale? Atención dividida auditiva. En muchas tareas, el problema no es tanto atender a una fuente de estimulación, sino dividir la atención entre diversas fuentes. Escucha dicótica. La técnica de amplitud de memoria dividida, split span. La técnica de amplitud de memoria dividida, split span, consiste en que una lista de ítems se fracciona en dos listas más cortas, y cada una se presenta en un oído. La diferencia con la técnica de sombreado es que el sujeto debe atender a los dos oídos a la vez, lo que es atención dividida, y una vez finalizada la presentación, recordar lo que ha escuchado en ambos, ¿vale? Broadbent, 1954, presentó dos listas diferentes, cada una con 3 dígitos, a 2 dígitos por segundo, Los sujetos tendían a recordar los dígitos agrupados por cada canal de presentación, primero por un oído y después por otro, pero no agrupados según la secuencia temporal. ¿Veis aquí? 498, 752. En una línea con su idea del filtro selectivo, Broadbent explicó que la selección, de información se producía en fases tempranas del procesamiento, recurriendo a las propiedades físicas como la localización espacial. El mensaje de un oído era atendido, mientras que el otro se mantenía en espera en una especie de almacén, de forma que el filtro atencional cambiaría al oído alternativo después de que se comunicaran los dígitos del primer oído. Trabajos posteriores demostraron que la selección de los ítems podía realizarse también recurriendo a propiedades semánticas, no solo mediante claves físicas. Si se presentaba en cada oído una lista compuesta por dígitos y monosílabos, los sujetos tendían a recordarlos según el canal, primero en un oído y luego en el otro. Sin embargo, si se les pedía que los seleccionaran categorialmente, en plan primero dígitos, luego palabras, lo hacían sin problemas, como vemos en este cuadro. Tareas de detección auditiva. En estas tareas, los participantes escuchan secuencias de estímulos auditivos, debiendo indicar cuándo han escuchado un determinado target, el tono de 1200 Hz. La detección es buena cuando se presenta un único target en un momento dado. En caso de utilizarse varios targets, estos se discriminan adecuadamente entre sí. Pertenecen a frecuencias muy diferentes. Cuando esto sucede, nuestra atención auditiva se configura para distribuirse adecuadamente entre un oído y otro. Sin embargo, el problema surge cuando debemos detectar dos targets que aparecen al mismo tiempo, uno en cada oído, llamado déficit del doble target importante. Esta tarea es complicada y demuestra que la atención no se puede compartir apropiadamente en ambos oídos. Parece que emerge un cuello de botella en el procesamiento cuando se quieren detectar varios estímulos relevantes a la vez. Se sabe que el déficit del doble target aparece incluso cuando los sujetos saben de antemano en qué oído se presentará el target. Conclusión. Dividir la atención auditiva entre diferentes canales para detectar estímulos relevantes simultáneos es mucho más fácil que atender solo a una fuente de información. Funciones de alerta de la atención auditiva. Nuestra capacidad para atender estímulos sonoros es, en gran medida, independiente de la posición de la cabeza y los oídos. El sistema auditivo, un sistema excepcional de alerta temprana, preparado para recibir y procesar estímulos desde cualquier dirección. Estas son algunas evidencias al respecto. Vamos a ver. Función de alerta del HOC. ¿Vale? Bueno, HOC es el haz olivococlear, pero bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Contrariamente a lo que sucede con los ojos, su movimiento permite dirigir la mirada y recoger información visual. Nuestros oídos no se pueden mover para capturar sonidos.
Sin embargo, esto no excluye que la atención auditiva puede estar supeditada a algún tipo de control fisiológico interno, la cóclea, que es la estructura, bueno, los que hemos dado ya psicobiología, ya sabemos un poquillo estas partes. Entonces, la cóclea estructura en el oído interno con receptores sensoriales. Recibe inputs desde el cerebro. Tal vez estos inputs puedan ejercer un control sobre dónde dirigir nuestra atención auditiva. De hecho, unas 1400 fibras nerviosas, el llamado haz olivococlear, HOC, función de alerta del HOC, lo que estábamos diciendo antes, conectan el tronco del encéfalo con la cóclea, transmitiendo un input que proviene de los centros auditivos del encéfalo, vamos, del lóbulo temporal en este caso. Este input podría ayudar a sintonizar los receptores sensoriales, favoreciendo la selección de un sonido relevante en detrimento de otro, lo que constituiría un excelente sistema de alerta y control necesario para protegernos de las distracciones. Un ejemplo. Se sabe que los gatos, a los que se les ha lesionado el HOC, el haz olivococlear, se distraen más fácilmente ante un ruido que los gatos normales. Entonces ya sabemos para qué está. Básicamente ese sistema de alerta y control que nos protege de las distracciones. Y el ejemplo pues es a estos gatiños que les lesionaron el HOC y se distraen más fácilmente. Eso demuestra pues que esa función del HOC es protegernos de las distracciones. Sin embargo, este control eferente es sensible hasta la presencia de estímulos exógenos, por lo que puede que no juegue un papel tan relevante si la atención está bajo control del sujeto, endógena. Control de la atención visual ejercido por los sonidos, crossmodalidad. Los sonidos están a menudo asociados con eventos importantes o incluso amenazantes. Sonido de un árbol cayéndose, rugido de un oso. Sin embargo, también tiene la capacidad de orientar la atención visual. Las respuestas ante un target visual, que puede aparecer a la derecha o a la izquierda, o en un punto de fijación, son más rápidas cuando se presenta previamente un tono auditivo procedente de un altavoz ubicado en el mismo lado. Como se puede observar en la imagen, un breve tono emitido a modo de señal auditiva fue seguido por un target visual presentado brevemente. La señal auditiva podía emitirse desde el altavoz izquierdo o derecho. El target fue un LED central que se iluminó en verde. 4 LEDs rojos situados alrededor del target fueron empleados para enmascararlo una vez que desaparecía. Los sujetos tenían que pulsar un pulsador cada vez que detectaran el target visual. Vemos aquí en las imágenes. Los sujetos fueron más rápidos y precisos para detectar el target visual si éste aparecía en el mismo lado que el tono auditivo. Estos hallazgos sugieren que la crossmodalidad o la vinculación entre modalidades atencionales incrementa la prominencia perceptiva de los estímulos. Entonces, importante esto. Estos hallazgos sugieren que la crossmodalidad o la vinculación entre modalidades atencionales incrementa la prominencia perceptiva de los estímulos, lo que puede ayudarnos a integrar la información recibida para construir una representación multimodal del ambiente. Vale. Bueno, vemos aquí el cuadro, que hablamos también de tiempo de reacción medio, la relación entre la señal y target y la relación señal-target. Vale, bien. Predisposición atencional. Vamos a ver cómo está. Perfecto. Predisposición atencional. Predisposición hacia la frecuencia. Si nos piden detectar un tono que ya conocemos por adelantado, nuestra ejecución será mucho mejor. Ejemplo, la persona con habilidades musicales a las que se les presenta melodías de 5 notas son más precisas juzgando el tono de una nota target si esta es una frecuencia esperada. Los oyentes exhibimos cierta predisposición atencional y detectamos mejor aquello que esperamos que suceda. Si tras ejecutar series de ensayos en los que debemos detectar un tono de 1000 Hz, se nos pide detectar otro de 1300 Hz, el rendimiento empeora. Sin embargo, si escuchamos varios ejemplos de 1300 Hz, la ejecución mejorará. Estas observaciones demuestran que los oyentes podemos configurar una especie de filtro atencional que nos predispone a detectar una frecuencia concreta, de forma análoga a focalizar la atención visual en una región del espacio. Un paradigma utilizado para estudiar la predisposición de una persona hacia una frecuencia es el paradigma de detección de estímulos sonda, importante, Proof Signal Paradigm. Aquí se familiariza a un sujeto con un tono de una frecuencia dada, target. De esta forma se crea una predisposición atencional.
Luego se presentan dos breves secuencias sucesivas de ruido blanco, una de las cuales incluye un target o un proof con una intensidad que dificulta la detección. El sujeto debe indicar cuál es el target. Utilizando este paradigma, se sabe que el rango de frecuencias desviadas que pueden ser detectadas es muy estrecho. Ejemplo, si al sujeto se le ha predispuesto a detectar 100 Hz, solo aquellos proofs desviados entre 900 y 100 Hz serán detectados como targets. Aquellas otras frecuencias alejadas pues no atraviesan el filtro atencional. En la figura se observa que la línea punteada representa el grado en que los oyentes son capaces de detectar tonos sonda desviados en presencia de ruidos de fondo, respecto al target de 1100 Hz que vemos. Esta línea se denomina gradiente de detección, muy importante, también preguntado en el examen, en el de AVEX además. Se denomina gradiente de detección y se obtiene con un promedio de datos experimentales. La detección disminuye bruscamente en el momento en que nos desviamos de 900 a 1100 Hz. Esto sugiere la existencia de una predisposición atencional auditiva que parece configurarse en fases tempranas de procesamiento. Si a los sujetos se les instruye a esperar dos targets, su rendimiento es bastante bueno, aunque no lo sería detectando tonos con frecuencias intermedias. Predisposición hacia el espacio. Vimos antes la predisposición hacia la frecuencia, el tema de gradiente de detección, esa línea, que se obtenía con un promedio de datos experimental, bueno, lo que fuimos viendo ahí. Ahora tenemos la predisposición hacia el espacio. La atención auditiva también parece que puede sincronizarse hacia una ubicación espacial. Un adecuado ajuste de la atención auditiva con la localización de los eventos sonoros ayuda al procesamiento de los mismos. Pero esto solo parece sostenerse cuando el ambiente estimular o la tarea son complejos, pues la precisión para detectar el target auditivo no se beneficia si se conoce por anticipado el lugar de procedencia. La corteza auditiva se organiza toponímicamente, los estímulos de frecuencias contiguas se procesan en áreas adyacentes, más que topológicamente, como sucede en el córtex visual, por ejemplo, que atiende a las relaciones espaciales. Tal vez el cerebro humano está programado para orientar la atención auditiva de manera diferente a la visual. La auditiva es dirigida hacia la frecuencia, la visual es dirigida hacia el espacio, ¿vale? Auditiva dirigida hacia la frecuencia, la visual hacia el espacio. Y quedémonos bien con lo de la corteza auditiva, se organiza toponímicamente, más que topológicamente como pasa en el córtex visual. Aunque la localización no parece ser un factor muy eficiente para la selección, algunos estudios sí que han demostrado que conocer por adelantado la procedencia espacial de un sonido puede beneficiar su detección, si el estímulo se emite con altavoces suficientemente alejados, no con auriculares. Conclusiones. Se impone la hipótesis de que la frecuencia parece ser más importante que la localización espacial para orientar la atención auditiva. Importante, ¿vale? La conclusión. Se impone la hipótesis de que la frecuencia parece ser más importante que la localización espacial para orientar la atención auditiva. Recordamos, auditiva dirigida hacia la frecuencia. Entonces es más importante que la localización espacial para orientar la atención auditiva. El espacio desempeña un papel más relevante en el procesamiento visual. Entonces, esa pequeña diferencia, ¿vale? Bueno, pequeña. Esa diferencia. Vamos a ver. Un sorbito de agua. .1. Atendiendo a diferentes modalidades sensoriales. La psicología de la atención se ha interesado por estudiar cuestiones relacionadas con el uso e integración de la información procedente de diversas modalidades sensoriales. Esto es lo que se conoce como crossmodalidad. Los beneficios del procesamiento multisensorial. En ocasiones es posible atender a información procedente de varias modalidades sensoriales. Por ejemplo, la detección de 3 estímulos, visual, auditivo, táctil, presentados simultáneamente. Puede ser igual de correcta que cada estímulo aislado. Es más, otros hallazgos conceden cierta ventaja a las presentaciones crossmodales frente a las unimodales. Ejemplo, es más fácil atender simultáneamente a una secuencia visual
y a una auditiva que atender o bien a dos secuencias visuales o bien a dos secuencias auditivas. No obstante, hay determinadas exigencias de procesamiento que pueden eliminar los beneficios de la presentación bimodal. Si se nos solicita indicar cambios en la intensidad, no hay problema. Sin embargo, si se nos solicita identificar cambios en la duración de los estímulos, baja mucho el rendimiento, ya que al parecer, la emisión de juicios temporales recurre a un tipo de procesamiento que debe compartirse necesariamente entre ambas modalidades, lo que explicaría el deterioro. Estos son los beneficios del procesamiento multisensorial, ¿vale? Como nos habían dicho, había otros hallazgos que concedían cierta ventaja a las presentaciones crossmodales frente a las unimodales. Como nos ponían el ejemplo, es más fácil atender simultáneamente a una secuencia visual y a una auditiva que atender bien o a dos visuales o a dos auditivas. Vale, ahora, predisposición hacia una modalidad sensorial. Spence y Driver, en el 97, realizaron experimentos donde se predisponía al sujeto a esperar un estímulo visual con la presentación de un LED rojo y de un estímulo auditivo con la presentación de un LED verde. Luego apareció un target, visual o auditivo. Las tareas consistían en detectar tono, luz o discriminar, indicar si son dos sonidos o colores son iguales. 3 tipos de ensayos tenemos aquí. Ensayos válidos, inválidos y neutros. Ensayos válidos, estímulo visual tras el LED rojo, estímulo auditivo tras el LED verde. LED verde. Entonces, ensayos válidos, estímulo visual, rojo, auditivo, verde. Inválido, al revés. Estímulo visual iría al verde, ya que antes era auditivo, y estímulo auditivo al rojo, ya que antes era el visual para el rojo. Así que al revés del válido, de ahí que sean los ensayos inválidos. Y luego pues ensayo neutro, que se iluminaban pues ambos LEDs. Los resultados demostraron que la presentación de la señal previa predispuso al sujeto a esperar una modalidad sensorial determinada. ¿Entendéis eso? Es importante esto. Los resultados demostraron que la presentación de la señal previa ya predispuso al sujeto a esperar una modalidad sensorial determinada, ¿vale? Pero en los ensayos válidos, ¿os acordáis? Los válidos, en los que estímulo visual tras el LED rojo y estímulo auditivo tras el verde. Solo aparecieron beneficios sobre el procesamiento de targets visuales en el LED rojo, no sobre los auditivos. Por tanto, es posible predisponer a esperar un estímulo de una modalidad, pero esto no siempre facilitará su procesamiento, ya que depende del tipo de modalidad. Donde vemos el cuadro. Vale. Ahora, dominancia de la modalidad visual. Antes vimos esa predisposición hacia una modalidad sensorial. Y ahora nos pasamos a la dominancia de la modalidad visual. La dominancia visual alude a que compitiendo con información de otras modalidades, auditiva, propioceptiva, táctil, la información visual captura y controla nuestra percepción. Ejemplo, estamos estacionados en un tren junto a otro vehículo que ocupa todo nuestro campo visual. Si comienza a moverse hacia adelante, nuestra sensación es que nuestro cuerpo se mueve hacia atrás. La información propioceptiva nos informa de que no nos movemos, pero nosotros creemos que sí. En el laboratorio se ha visto que las personas generalmente responden prioritariamente ante un estímulo visual, hasta el punto de que no escuchan un auditivo si el procesamiento visual acapara los recursos atencionales. Otra modalidad muy interesante es la modalidad áptica, donde se ha observado la ilusión de las manos de goma, de Pavani, Spence y Driver en 2000. En este estudio, los participantes sujetaban con ambas manos una cajita entre el pulgar y el índice. Esta cajita emitía vibraciones, bien en la zona del pulgar o bien en la del índice. El sujeto debía indicar lo más rápido posible en qué dedo sentía la vibración. Las manos del sujeto siempre estaban ocultas bajo una tabla. A su vez, sobre dicha tabla y de forma visible se encontraba otra cajita idéntica con dos luces que se correspondían con las zonas de agarre de los dedos del sujeto. Estas luces se iluminaban cada vez que se presentaba la vibración. A pesar de que dicha luz debía ignorarse, las respuestas de los sujetos fueron más lentas cuando la información de la luz entraba en conflicto con la del dedo, al que se le aplicó la vibración. El efecto más sorprendente se produjo cuando se pidió al sujeto que se pusieran unos guantes de goma y sostuviera con ellos la cajita vibradora debajo de la tabla.
como se muestra en la imagen. Mediante una proyección sobre la tabla aparecían unas manos de goma, vemos aquí. A pesar de que los sujetos sabían que las manos de goma proyectadas no eran las suyas, la mayor parte de ellos indicó que se sentía como si dichas manos les pertenecieran, y que la vibración parecía ocurrir en la localización correspondiente a las manos de goma proyectadas. Estas sensaciones se experimentaban cuando la orientación de las manos del sujeto y las de goma se correspondían, vamos, en el panel izquierdo aquí, pero tendían a desaparecer cuando las manos del sujeto se colocaban en una orientación diferente, vamos, de manera ortogonal, como vemos en el panel derecho. ¿Veis que aquí, en la primera, está en una misma orientación? Como estaban diciendo. Entonces estas sensaciones que experimentaban cuando la orientación de las manos del sujeto y las de las gomas, pero tendían a desaparecer pues cuando las manos se colocaban en una orientación diferente. Simplemente cambiabas lo que sería la orientación ortogonal. ¿Cuál es la conclusión de esto? Pues que estos trabajos sugieren que puede existir una predisposición atencional hacia la información visual. Sin embargo, esta dominancia no es universal, ya que los estímulos auditivos exhiben una tendencia mucho más poderosa para capturar la atención. Pero cuando los estímulos visuales adquieren la misma importancia que otras modalidades que ocurren simultáneamente, es probable que exista un sesgo o predisposición hacia la modalidad visual y que ésta sea la predominante. Vale, efectos de la información visual sobre la localización auditiva, lo que es la ventriloquía. En la ventriloquía se atribuye el origen del sonido a los labios del muñeco, lo que demuestra la influencia de los efectos crossmodales de la atención, ya que nuestra percepción del origen del sonido se ve alterado por la información visual. El efecto es aún más poderoso cuando la fuente del sonido es más difícil de localizar. Además, localizar el sonido en el plano vertical es más difícil que hacerlo en el plano horizontal. Spence y Driver, en el 2000, quisieron comprobar experimentalmente cómo funciona la ventriloquía. Presentaban a la vez una señal visual y otra auditiva. Se creó una situación ilusoria análoga a la del ventrílocuo. Cuando la señal auditiva, la voz del ventrílocuo, era de difícil localización, el sujeto creía que procedía del lugar ocupado por la señal visual, vamos, la boca del muñeco. La señal visual capturaba la atención y facilitaba la detección de un target sonoro posterior, que aparecía por un altavoz ubicado en la misma posición vertical. El efecto de la ventriloquía desaparecía cuando la señal auditiva era fácilmente localizable, al ser emitida por un único altavoz. En estos casos, el estímulo visual no atraía la atención auditiva hacia su posición, y a su vez, el beneficio sobre la tarea de detección de un target posterior también se volatilizaba, como vemos aquí. En otro trabajo, de Driver, en el 96, los participantes escuchaban por un altavoz un mensaje target mezclado con otro distractor. El target era difícil de seguir porque eran secuencias de palabras aleatorias mezcladas con las palabras, también aleatorias, del mensaje distractor pronunciadas por la misma voz. A la vez que se escuchaban ambos mensajes, se proyectaba un vídeo de una persona que movía los labios pronunciando la palabra target. Cuando este vídeo se presentó en una pantalla situada encima de un altavoz falso que no emitía sonido alguno quiero decir, la condición lado diferente, la selección del mensaje target, mejoró considerablemente en comparación a cuando el vídeo se presentaba encima de un altavoz que sí emitía la presentación auditiva, la condición del mismo lado, vamos aquí. En la condición lado diferente, los sujetos reubicaron los sonidos de las palabras target escuchadas por el altavoz, en los labios de la persona del vídeo, al igual que sucede en ventriloquía. Esto ocasionó una especie de separación ilusoria entre el mensaje target y el mensaje distractor, que facilitó la escucha selectiva, de forma análoga a lo que ocurre cuando dos mensajes auditivos son emitidos desde altavoces separados espacialmente. Importante esto, ¿vale? Vamos a ver, efectos de la atención sobre la percepción del dolor, importante también. Saber por adelantado qué zona de la piel va a ser estimulada reduce los umbrales para detectar la estimulación en dicha zona y nos hace más sensibles. Además, cuando la estimulación es dolorosa, saber por adelantado que va a ser aplicada nos hará todavía más sensibles debido a lo aversivo de la misma. Miron, Duncan y Bushnell, en el 1989,
llevaron a cabo un experimento donde a los sujetos se les aplicó una dosis de calor radiante aversivo. Se descubrió que la estimulación térmica fue valorada como más intensa y desagradable cuando era esperada que cuando no lo era. Esta observación es positiva en el ámbito terapéutico. Si se distrae la atención del paciente al recibir un tratamiento doloroso, puede hacer que en parte su experiencia sea más liviana. Atención crossmodal. Se han descubierto importantes interacciones entre las modalidades visual y auditiva, dado que cada sentido recopila información de su propio conjunto de receptores y que estos receptores se sitúan en diferentes lugares. Las conexiones entre la información aportada permiten construir una representación del ambiente externo. Así es como puede definirse atención crossmodal. Facilitación crossmodal. O crossmodal, no sé si se dice crossmodal o crossmodal, la verdad. Pero bueno, facilitación crossmodal. Se estudia comparando las respuestas neuronales separadas ante cada uno de los estímulos unimodales, con la respuesta neuronal conjunta obtenida. Si la respuesta bimodal es mayor que la respuesta combinada, entonces se dice que ha ocurrido la facilitación crossmodal. Este fenómeno se estudia con potenciales evocados donde se sustraen los ERP correspondientes, que demuestran que la interacción entre la modalidad visual y la auditiva comienza unos 40 milisegundos después de la presentación estimular, es decir, en fases tempranas del procesamiento. Muy importante, ¿vale? Efectos de la señalización crossmodal. Por señalización crossmodal aludimos al fenómeno por el que una señal puede dirigir la atención hacia alguna dimensión de un estímulo presentado en otra modalidad. Vamos a ver, si una luz previamente encendida sobre un altavoz nos predispone a pulsar un botón, por ejemplo el izquierdo, y el sonido emitido por el altavoz se codifica como izquierdo, entonces la facilitación de la respuesta ante el tono no sería debida tanto a que la señal visual dirige nuestra atención auditiva hacia esa posición izquierda del altavoz, sino al hecho de que ya nos predispone a ejecutar una respuesta concreta. Los psicólogos han sabido cómo evitar este problema y para ello han desarrollado el denominado paradigma de la señalización ortogonal. Spence y Driver, años 90. Una luz a modo de punta de flecha ubicada junto al punto de fijación indica el lado de la posible aparición del target, izquierda o derecha. El target, ejemplo sonido, puede presentarse en cualquiera de los 4 altavoces. La lógica de este paradigma es la siguiente. A pesar de que la señal luminosa indica que el target auditivo puede aparecer en cualquier altavoz del lado izquierdo o derecho, la tarea del participante consiste en juzgar si el target se ha presentado en un altavoz de la parte superior o inferior, lo que sería una señalización ortogonal. De esta forma, se están impidiendo que los efectos de señalización sean debidos a factores diferentes al puro control espacial. ¿Sabéis? Lo que está mirando es lo que tiene que juzgar el paisano, el participante, es si el target que se ha presentado está en un altavoz de la parte superior o en la inferior. Es una señalización ortogonal. Entonces, de esta forma, se está impidiendo que los efectos de señalización sean debidos a factores diferentes al puro control espacial. Utilizando este tipo de señalización ortogonal, se considera que existen efectos de la señalización crossmodal cuando las respuestas a la posición vertical del target, arriba o abajo, son más rápidas en el lado señalizado que en el no señalizado. Conclusión. Existen efectos de la señalización crossmodal. Las señales auditivas pueden facilitar la respuesta ante estímulos visuales, presentados en el mismo lado. Pero no se puede afirmar tajantemente que las señales visuales ejerzan algún efecto sobre la orientación de la atención auditiva, ya que se han obtenido resultados contradictorios. Entonces, importante esto, ¿vale? Las señales auditivas pueden facilitar la respuesta. Las señales auditivas pueden facilitar la respuesta ante estímulos visuales que están presentados en el mismo lado, pero no se puede afirmar que las señales visuales ejerzan algún efecto sobre la orientación de la atención auditiva, ya que se han obtenido por resultados contradictorios. Esto puede deberse a la naturaleza de los targets utilizados. Lo que sí se puede concluir es que los efectos de señalización crossmodal existen. ¿Existe un control supramodal único para la atención espacial? La localización espacial externa, compartida entre estímulos de distintas modalidades, facilita la presencia de vínculos atencionales crossmodales, lo que favorecería la interpretación de que existe una especie de control atencional supramodal.
Los mecanismos responsables de orientar la atención visual, auditiva y o táctil no son completamente independientes, sino que comparten información en algún momento del procesamiento, pero esto implica necesariamente que la atención esté controlada por un mecanismo supramodal. No existen pruebas al respecto. Vale, pues hasta aquí el tema 4. Ya llevamos unos 5, contando el tema 0. Y sería pues el resumen de atención auditiva y crossmodal. Mañana subiré el siguiente ya del tema 5. Y hoy, ya que va a ser el día 10 el examen de aprendizaje, estuve calculando y yo creo que a partir de... Ya subí el tema 1 de aprendizaje, pero dije voy a esperar aunque sea un día o dos, pero yo creo que ya hoy mismo a la tarde puedo subir ya el tema 2, que ya lo repasé yo además aparte, para después cuando lo lea que vaya un poco más fluida la cosa. Así que si empiezo hoy con el 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 temas y el examen es el 10. Así que, perfecto. Vale. Pues lo dejamos por aquí. El resumen del tema 4. Atención auditiva y crossmodal, ¿vale? Vamos a ver si mañana ya subo el 5 y seguimos y ya queda poquillo para ir acabando, ¿vale? Bueno, lo dejamos por aquí y hasta el próximo vídeo. Ánimo a todos. Chao, chao.